Dadas las matrices A y B, se nos pide que hallemos la inversa de A y B inverso por A inverso. Comencemos por determinar A por B, así como la inversa B y la inversa A. Así que aquí tenemos A por B, el producto será una matriz de 2 por 2. Para buscar el elemento en fila 1, columna 1, multiplicamos la fila 1 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Así que 1 sub 1 es igual a menos 3 veces menos 5, que es positivo 15, más 4 por 2, que es 8. Lo que equivale a 23. Para buscar el elemento en fila 1, columna 2. Multiplicamos la fila 1 en la primera matriz, y la columna 2 en la segunda matriz. Esto nos da negativo 3 veces menos 7, que es positivo 21, más 4 por 3, que es 12, que es igual a 33. Y ahora vamos a encontrar el elemento de la fila 2, columna 1. Multiplicando la fila 2 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Tenemos una vez negativo 5, que es menos 5, más menos 2 veces 2, que es menos 4. Que es menos 9. Y ahora para encontrar el último elemento de la fila 2, columna 2, multiplicamos la fila 2 en la primera matriz, y la columna 2 en la segunda matriz. Tenemos una vez negativo 7, que es menos 7 más menos 2 veces 3, que es menos 6. Aquí tenemos una suma de 13 negativos. Y ahora vamos a determinar B inversa y A inversa. Porque A y B son ambos matrices de 2 por 2, podemos usar la siguiente fórmula para determinar la inversa. B inverso es igual a 1 dividido por A menos BC, que es el determinante de la matriz B, que es negativa 5 veces 3, que es menos 15. Menos 7 veces 2, que es menos 14. Y luego tenemos momentos la matriz de 2 por 2 donde cambiamos el posición de los elementos. En la diagonal principal, lo que nos da 3 en la fila 1, en la columna 1 y menos 5 en fila 2, columna 2, y luego cambiamos el signo de los otros dos elementos, por lo que el 7 negativo se convierte en 7 positivo, los dos se convierten en menos 2. Simplificando, tenemos 1 sobre 1 negativo, así que si multiplicamos el matriz por negativa, solo va a cambiar el signo de los elementos. Así que tenemos menos 3, menos 7, 2, 5, para B inverso. Y ahora vamos a encontrar una inversa. Tenemos 1 sobre negativo 3 veces menos 2, que es 6 positivo. Menos 4 veces 1, lo que nos da menos 4, y luego una matriz de 2 por 2 en la que cambiamos el posición de los elementos a lo largo de la diagonal principal. Así que tenemos menos 2 en la fila 1, columna 1, y menos 3 en la fila 2, columna 2. Y cambiamos el signo de los elementos restantes. Tenemos menos 4 en la fila 1, columna 2 y menos 1 en la fila 2, columna 1. Observe que una fracción simplifica la mitad. Así que media vez menos 12 es negativo, media vez negativo 4 es menos 2, media vez negativo 1 es menos la mitad, y finalmente, la mitad por menos 3 es menos 3 mitades. Y ahora vamos a terminar por determinando la inversa de A así como la inversa de B por la inversa de A. La inversa de AB es igual a 1 más, de nuevo, tenemos A menos BC, que ahora es 23 veces negativo 13 menos 33 veces menos 9. Veces una matriz de 2 por 2, donde de nuevo, cambiamos el posición de los elementos en la diagonal principal. Así que tenemos menos 13 en la fila 1 columna 1 y 23 en la segunda columna, y cambia el signo de los otros dos elementos. Así que tienes menos 33 en la fila 1, en la segunda columna y en el 9 positivo en la fila 2, en la primera columna. Simplificando, 23 veces negativo 13 menos 33 veces menos 9 simplifica el menos 2, lo que nos da una matriz negativa media por 2. Realizando este tipo de multiplicación, tenemos 13 mitades, 33 mitades, 9 mitades.
y 23 mitades negativas. Y ahora tenemos que encontrar a B inverso por A inverso. Para buscar el elemento en fila 1, columna 1, de nuevo, multiplicamos la fila 1 en la primera matriz, y la columna 1 en la segunda matriz. Negativo 3 veces negativo 1 es positivo 3, más menos 7 veces menos 1 mitad es 7 mitades positivas, lo que equivale a 6 mitades más 7 mitades o 13 mitades. Para buscar el elemento en fila 1, columna 2, multiplicamos la fila 1 en la primera matriz, y la columna 2 en la segunda matriz. Tenemos menos 3 veces menos 2, que es positivo 6, más menos 7 veces 3 mitades negativas, lo que es 21 mitades positivas. Bueno, 6 es igual a 12 mitades más 21 mitades son 33 mitades. Para buscar el elemento en fila 2, columna 1, multiplicamos la fila 2 en la primera matriz, y la columna 1 en la segunda matriz. 2 veces menos 1 es menos 2 más 5 veces menos 1 la mitad es menos 5 mitades. Bueno, menos 2 es igual a 4 mitades negativas. 4 mitades más menos 5 mitades es menos 9 mitades. Y finalmente para el elemento de la fila 2, columna 2. Multiplicamos la fila 2 en la primera matriz, y la columna 2 en la segunda matriz. Tenemos 2 veces negativo 2, que es menos 4, más 5 veces menos 3 mitades, que es menos de 15 mitades. El menos 4 es igual a menos 8 mitades, menos 8 mitades más menos 15 mitades son 23 mitades negativas. Y ahora si comparamos la inversa de A con la inversa de B por la inversa A, observe cómo las dos matrices son iguales. Y esto resulta ser una de las propiedades de matrices inversas. También quiero señalar que el orden de la multiplicación es importante. Recuerda, la multiplicación matricial no es conmutativo. A inversa por B inverso no da el mismo resultado que ya hemos resuelto, y podemos ver aquí que D inverso por A inverso no es igual a A inverso por B inverso. Espero que esto te haya resultado útil.